Muy buenos días a todos, hermanos. Vamos a seguir en este domingo hermoso con la serie de los Gálatas, como hemos venido estudiándolo anteriormente del capítulo 1 en adelante. Y voy a tener una palabra de oración para empezar en esta mañana con esta poderosa palabra. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria. Mi Dios, seguimos en tu presencia, Padre, con un corazón humillado, Padre. Oh, mi Dios, para que nos escuches, Padre, para que nos puedas ver, mi Dios. Mi Dios, rogándote, Padre, sabiduría, Padre. Rogándote, mi Dios, que nos abras nuestro entendimiento para entender tu palabra, mi Dios. Oh, Padre, rogándote, mi Dios, que nos dé fuerza para seguir adelante, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por redimirnos en esa cruz para siempre, Padre. Gracias, mi Dios, por perdonarnos para siempre, mi Dios. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu poder y tu misericordia con cada uno de tus hijos. Mi Dios, en esta mañana ruego misericordia por aquellos que no te conocen, Padre. Que por medio de tu palabra, Padre, su corazón pueda ser abierto como Lidia, Padre. Aquella mujer que en ese momento Pablo predicaba, Padre, y usted le abrió su corazón para que ella entendiera la palabra, mi Dios. Te ruego, Padre, por muchos que no conozcan la palabra, Padre, le puedas abrir su corazón, Padre. Sabemos que esto depende solamente de ti, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Seguimos con la serie de los Gálatas. Y antes de empezar, quiero recordar Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Este sería uno de los versículos fundamental del apóstol Pablo en esta carta. Y tanto para los Gálatas y para nosotros hasta el día de hoy. Y yo sé que muchos se lo saben. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esta es la raíz de todo. El Hijo de Dios está con Cristo juntamente crucificado. Y ya mi yo no vive, ahora vive Cristo en mí. El tema de hoy lo he titulado La oposición continua. Si recordamos el domingo anterior, la enseñanza que nos dio el pastor Dimas Molina, que estamos en Gálatas capítulo 5, el odio del versículo 16, dice la obra de la carne y el fruto del espíritu. Pudimos comprender cuál es esta oposición continua que hay entre el espíritu y la carne. Vamos a ver el versículo 16. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a los creyentes. Ahora, como introducción, hay muchas personas que al empezar el año se hacen muchas promesas. Algunos tienen su librito y van escribiendo, bueno, este año voy a hacer y a dejar de hacer. Y comienzan a proponerse porque muchos de nosotros y muchos que conocemos tienen intención de hacerlo. Sin embargo, así como yo conozco a ustedes, yo sé que ustedes conocen a estas personas que al finalizar el año no cumplieron lo que dijeron. No cumplieron lo que se propusieron. Y esto es algo que lo hacen los cristianos y los no cristianos. Esto lo hace todo el mundo, porque todo el mundo al empezar un año dice, voy a hacer esto y esto y lo otro. Entonces, ya hoy estamos a 1 de mayo del 2022 y quizás muchos al levantarse dijeron, wow, hoy es 1 de mayo. Pero no sé si muchos se han puesto a ver si lo que se propusieron en este año lo han podido cumplir. Ahora, el cristiano, por ejemplo, ellos dicen, este año voy a hacer un esfuerzo de leer toda la Biblia. Estos son pensamientos del cristiano. Pero al mes ya no lo estamos haciendo. Esa es la intención que tenemos
en decir, voy a leer toda la Biblia este año, pero al mes ya no lo estamos haciendo. Entonces ya nos quejamos. Otros dicen, este año yo quiero que mejore esta parte de mi vida. Yo quiero que mejore este comportamiento de mí. Yo quiero que mejore mi vida de oración. Yo quiero que mejore mi vida en la lectura. Yo quiero que mejore mi relación con Dios. Y muchos se dicen eso, los cristianos tienen estos pensamientos. Pero hoy nos preguntamos, ¿lo hemos logrado? ¿Lo llegamos a hacer? Entonces vienen las excusas de que, bueno, lo que pasa es que yo quise hacerlo, pero por el trabajo no puedo, por mis problemas familiares no puedo, por mis problemas en el matrimonio no puedo, por mi problema con mis hijos no puedo, por mis problemas y mis problemas y mis problemas, pero esa no es la respuesta fundamental para esto. Porque hay una oposición continua y una lucha continua que a veces no te deja avanzar. Y es la que Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quizás en el día de hoy muchos nos levantamos con una mañana fresca, muy fresca, la mañana tranquila, y muchos pensamos, quiero seguir durmiendo, quiero quedarme acostado, quiero tomar café ahora, quiero limpiar las matas, pero tú restringes la carne y le dices, no vamos para la iglesia. Entonces esa es la lucha continua que tenemos nosotros como creyentes. Ahora, queda en ti si estás satisfaciendo la carne o estás satisfaciendo los deseos del espíritu. Ahora, este texto tiene la fórmula para triunfar en esta batalla continua, porque es una batalla hasta que nos muramos. No es que se va a acabar mañana, esta batalla es para siempre, hasta que muramos. Pero seguimos viendo el conflicto que se menciona. Vamos a leer el versículo 17 nuevamente y el versículo 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, pero tú eres guiado por el espíritu, por lo cual no estás bajo la ley. La vida guiada por el espíritu es una vida de conflicto, hermano. Le decía en medio del estudio a mi esposa que el inconverso no tiene batalla, porque no hay un conflicto dentro del inconverso, porque simplemente el inconverso quiere satisfacer la carne. No hay conflicto dentro de él. Pero el creyente tiene un conflicto interno con la carne, porque este combate es constante con las costumbres viejas, hermano, de la carne que todavía tientan y seducen al creyente. Nosotros antes éramos, ahora somos, pero lo que fue regenerado cuando el Espíritu Santo entra a tu vida es tu alma, es tu pensamiento, es tu alma, tu espíritu, pero tu cuerpo sigue en la carne. Tu cuerpo sigue en la carne. Y esto es muy profundo, hermano. Es muy, como dice los salmos, es muy delicioso la palabra de Dios cuando entendemos esta gran verdad. Lo que es regenerado es nuestro espíritu, pero nuestra carne, hasta el día que Cristo venga o que resucitemos, nuestro cuerpo va a ser transformado. Por eso le digo que esta lucha será hasta la muerte. Entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Vamos a buscar Romanos capítulo 7 del 18 al 23. Pablo mismo, como cualquier otro creyente, hermano, enfrentó esa lucha constante contra la carne. Romanos capítulo 7 del 18 al 23. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que,
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces esa lucha continua que Pablo quiso demostrar aquí la tenemos nosotros. Como le decía, quizás hoy queríamos quedarnos durmiendo. O los miércoles venimos cansados de la escuela, venimos cansados del trabajo y qué pereza reunirme en ese culto de oración, que escuchar esa palabra de ese libro de catecismo, ya estoy cansado, orar por acción de gracia, qué pereza, voy a dormir. Entonces, ¿por qué? Porque hay una lucha continua. La carne quiere que tú no tengas nada con Dios. La carne es el mundo. Es los deseos del mundo. Entonces vienen esos deseos de la carne, pero está en ti la responsabilidad de frenarlo. Y decirle, no, lo siento mucho, pero me voy a sentar ahí, a escuchar y a entender la palabra de Dios. Entonces queremos hacer el bien, tenemos la intención como lo hicimos antes de empezar el año, pero hasta ahora no lo hemos cumplido, porque tenemos una lucha constante. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el Espíritu de Dios y no hacemos lo que se debe? Hay tres frentes de lucha. Nosotros luchamos con alguien muy peligroso en este mundo. Muy peligroso. Luchamos. ¿Y sabes quién es? Eres tú mismo. La primera lucha que tenemos nosotros es con nosotros mismos. Es una lucha fuerte. Es una lucha fuerte. La segunda lucha, nosotros luchamos contra fuerzas espirituales de maldad que están en los lugares, en las regiones celestes, porque la Biblia lo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y eso se lucha no peleando con puñetes, se lucha con oración. Y el tercero, nosotros luchamos contra el mundo, sus ideas, sus corrientes, sus famas, sus modas. Esa es la tercera lucha que tenemos constante en nosotros. Y en el día de hoy yo me quiero enfocar en la tercera, en la lucha contra el mundo, contra la carne, los deseos de la carne. Esa lucha es vieja, desde que Adán y Eva pecaron, comenzó esta lucha. Con un solo error todo cambió. Ahora, yo quiero, hermanos, que todos nos concentremos en estas grandes verdades que habla Gálatas. Vamos a volver a Gálatas, capítulo 5. Y el foco de esto es el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Esta batalla no es pasajera, hermano. Les decía que no se va a acabar ahora, no se va a acabar mañana. Hoy usted dice, no lo voy a hacer, pero ya mañana tu concupiscencia te está llevando de nuevo. Entonces es una lucha continua. No se va a acabar. De manera que todo lo que ocurre en tu vida o en tu matrimonio, en tu hogar, está bajo observancia y entrenamiento de parte de Dios. El Hijo de Dios va a pasar por todo esto. Pablo lo pasaba y muchos lo han pasado, pero ahí donde Dios va a verte, cómo tú vas a enfrentar esto, va a entrenarte. Esta pelea se lleva a cabo, hermano, con sabiduría. ¿Cómo yo puedo luchar con la carne? Solamente estar, esperando que me tiente para ver qué pasa. ¿Cómo yo voy a luchar con la carne? Con la sabiduría, el discernimiento y todas estas cosas que vienen de lo alto, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo yo logro obtener sabiduría? Estudiando la palabra de Dios, la revelación de Dios. Nosotros solamente podemos escuchar a Dios por medio de su palabra. Y para nosotros poder vivir en paz, tenemos que estudiar su palabra. ¿Qué pasa con el creyente que a veces satisface más los deseos de la carne? Va a vivir totalmente deprimido toda la vida. No va a lograr tener una paz en su interior. Va a tener esa lucha que lo va a cansar. ¿Pero por qué? Porque no tiene la sabiduría completa para poder enfrentar esta batalla, que es por medio de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos la fórmula desde el versículo 17, que ya lo hemos leído, y el versículo 18.
que dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera, pero si soy guiado, esta es la fórmula, si somos guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Por eso es titulado este tema la oposición continua. El Espíritu tiene deseo continuo, hermano, y la carne tiene deseo continuo. No es que uno tiene un poco, el otro tiene otro, no, todos tienen deseo continuo. Y estos entre sí se oponen. Ahora, ¿por qué Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ir al cielo, después que resucitó, dice, voy a enviarle al Consolador, al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Él sabe que el mundo es un contrincante fuerte. Ahora sabemos que nuestro Señor Jesucristo venció ya al mundo. Pero Él sabía que la tentación iba a ser fuerte, por eso Él nos envía al Espíritu Santo para guiarnos. Por eso solo no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, quisiera explicar sobre dos términos que estamos observando. ¿Por qué hablo del Espíritu Santo directamente? Porque la palabra Espíritu, si vemos la primera letra, la E, está escrita en mayúscula, por lo que yo pienso, y yo sé que todos los que han estudiado esto piensan y pueden interpretar que están hablando del Espíritu Santo. No lo dice de una vez, Espíritu Santo, dice porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Están hablando del Espíritu Santo. Si fuera el Espíritu nosotros, fuera con una E minúscula. Pero está hablando del Espíritu Santo. Ahora, el otro término es la carne. Esta carne no se refiere a la que comemos. No se refiere a esa. Esta carne se refiere a nuestra condición corporal, a la naturaleza carnal, al ser humano y a otras cosas que también la Biblia puede interpretar. Pablo menciona mucho esta carne. Y la fórmula para triunfar, hermano, y a su vez vemos también la garantía, la vemos en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, esa es la fórmula. Andad en el Espíritu. Ahora, la palabra andar no es camina ahí, no es un mandato, es una ordenanza. El Hijo de Dios tiene que andar por el Espíritu. Es una obligación. No es si quiero o no quiero, tienes que hacerlo. Y si tú andas en el Espíritu, ¿cuál va a ser la garantía? No vas a satisfacer los deseos de la carne. No lo vas a satisfacer. Pero si tú no andas en el Espíritu, vas a satisfacerlo. Muchos han ido como Acán. Acán se fue por el oro, pero Dios había declarado que todo eso iba a ser maldito. Pero él prefirió irse por la riqueza. Y muchos aquí se han ido por riqueza, por buscar dinero, por el amor al dinero, y han dejado a Dios. Pero como dice su palabra, no eran de nosotros. Estaban aquí, pero no eran de nosotros. Porque el que es de Dios, el que es guiado por el Espíritu Santo, permanece aquí para siempre. Porque nosotros no somos, esa fuerza no es de mí, ni de ti. Es el Espíritu de Dios que hace que tú permanezcas para siempre en el camino. Si fuera por mí, yo no estuviera aquí. Y siempre lo repito, en los centros de rehabilitación no cambian a nadie. Sale un alcohólico. En 3 meses, oh, mira, cambió, no está tomando. Pero al 4.º mes ya está tomando. Sale uno que fuma de estos centros, ya no está fumando, míralo, ya al 4.º o el 3.er mes, cuidado que al mes ya está fumando. Porque no hay un centro de rehabilitación que cambie. El único que cambia de muerte a vida es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el único que lo hace. No hay más nadie. No nos engañemos. Por eso que es importante que estudiemos su palabra. La idea de andar, hermanos, es que caminemos siempre bajo el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo está diciendo que es un cambio de vida, es un estilo de vida que hay en ti. Y si te haces eso, la garantía, como te dije, no vas a satisfacer esa carne. Y andar es una obligación, hermano, una obligación. Ahora, nos preguntamos, pero entonces, ¿qué es lo que cambia cuando el Espíritu Santo entra a tu vida? ¿Qué es lo que cambia? A veces nos preguntamos, ¿qué es? Bueno, vamos a ver unos ejemplos que traigo.
son mucho más, pero ¿qué cambia? Tu forma de pensar. Yo como pensaba antes, ya ahora recuerdo y Dios mío, perdóname. Pero cambia tu forma de pensar, tu forma de hablar. Oye, ese vecino allá sí gritaba vulgar y ahora ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con ese vecino? Tiene que cambiar tu forma de hablar, tu forma de actuar. Se me tiró un carro y yo lo insultaba. Pero ahora me detengo. También tu forma de publicar cosas en las redes sociales. ¿Y por qué yo traje esto? Porque yo antes publicaba muchas cosas espantosas en las redes sociales. Y ahora el Facebook te hace recuerdo de años lejos. Agdi, te recuerdo lo que hiciste en el 2012. Ay, Padre Celestial, borro eso. Porque tu forma hasta de publicar cosas en las redes cambia. Tu forma de valorar a las personas, su circunstancia cambia. Tu forma de respetar y cuidar a los otros. La vida es vista de otra manera. Yo antes pensaba que era así, ahora no es así. Es como Dios manda. Y también tu forma de perdonar y pedir perdón. Hay muchos que nos lastimamos y no se piden perdón. Tu forma de sumisión a la autoridad. Hermano, estás cometiendo esta falta. Vas a entrar en la disciplina. Acuérdense que hablamos de la disciplina eclesiástica. Es importante en una iglesia local esta disciplina. Pero aquel hermano que no resiste a esa sumisión de esa autoridad se va. Se va de la iglesia. Porque no era de nosotros. No era de nosotros. La Biblia nos enseña que no hay algo intermedio. El que es de Dios es de Dios. Y el que es del diablo es del diablo. No es que yo esté aquí un poquito de Dios, un poquito del diablo. No, o de Dios o del diablo. La Biblia enseña que solo hay dos caminos. El cielo y el infierno. Y aquellos que no se arrepienten tienen el infierno ganado. Hermanos, esto implica que el Espíritu me empodera para hacer morir la obra de la carne. Él no vino para imponer la voluntad, él vino para empoderarte completamente. Por eso que dije que Dios pone en ti ese motor, esa fuerza, para que tú puedas pelear esta batalla. Él me da su espíritu, hermano. La salvación no depende de ti. Lo hemos dicho anteriormente. La salvación depende solamente de Dios. De ti no depende. Nosotros no contribuimos en nada para la salvación, en nada. Pero la santificación es continua. Es otra cosa. Es nuestra responsabilidad esta santificación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Someter todos esos pensamientos, hermanos. Esos pensamientos cautivos, esos pensamientos malos, someterlos a los pies de Cristo. Hay veces que pensamos en ofender a alguien. Hay veces, hermanos, que no hacen cosas que quizás otras veces de una vez, ¡hey! Y contestaban. Pero ahora pensamos porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y tenemos, esto sería otra enseñanza, pero el fruto del creyente es el dominio propio. Tú tienes que tener un dominio propio. No puedes estar enfurecido, insultando. Tú tienes que tener un dominio propio en ti. Es importante, hermano, porque hay veces que queremos estallar, pero el dominio propio que tenemos nos hace frenar. Y decimos, no, espera. Eso no es de Dios, eso no es de Jesucristo. Mejor no voy a responder. Parte de nuestra responsabilidad es obedecer la palabra de Dios y rendirme al control del Espíritu de Dios. Entre más entendamos su palabra, más vamos a saber qué hacer, hermano. ¿Quién pone el querer como el hacer? Dios. Él es el único que lo pone. Vamos a buscar Romanos, capítulo 8, y vamos a ver, no, lo que pasa es que yo soy hijo de Dios y a veces yo soy guiado por el Espíritu Santo, pero hay veces que me voy 3, 4 meses satisfaciendo la carne y
ahora vuelvo, soy guiado por el Espíritu. No, hermano, vamos a ver qué dice Romanos 8:14. Dice, porque todos, o algunos, ¿qué dice ahí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Ahí está claro, estos son hijos de Dios. No hay nadie que me puede decir que se desapareció por 5 meses y luego dice, no, lo que pasa es que como yo soy guiado por el Espíritu de Dios, aquí estoy. No, no, tú eres guiado por el diablo. Por eso eres guiado. El que es guiado por el Espíritu de Dios va a permanecer para siempre. Porque dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Todos. Vamos a volver a Gálatas, capítulo 5. Entonces, cuando yo desobedezco, entonces, ¿qué pasa? Estoy simplemente ignorando la guía del Espíritu. Estoy ignorando el impulso del Espíritu. Los frenos, la sabiduría, todo, no sé cuánto le ha pasado que el Espíritu de Dios te está diciendo que lo que vas a hacer no es correcto, pero tú dices, espérate, pero escóndete un poquito. Y caes. Porque lo que haces es que ignoras el Espíritu de Dios. No es que Él se fue, Él está ahí. Hay consecuencia, hermano. Dice que Dios al que ama, castiga. Hay consecuencia. Cuando el cristiano no obedece, la única manera es porque se encuentra en su interior en un enfrentamiento. Ahora, ese cristiano se va a sentir mal. Esa persona se va a sentir horrible. Por eso le digo que el inconverso que satisface su carne, ese no vive con remordimiento. Ese vive feliz de la vida. Ese vive tranquilo. En él no hay culpa. Ahora, ¿qué implica andar según los deseos de la carne? Es andar conforme a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Antes éramos, ahora somos. Ahora puede ser que por media hora o un día o una semana estamos ignorando los deseos del Espíritu Santo. Y estamos satisfaciendo la carne. Pero andar conforme a la carne es andar como el mundo anda, simplemente, hermano. Ahora, aquellos que andan siempre como el mundo anda, entonces tienes que ponerte a pensar si de verdad eres hijo de Dios. Por eso que Pablo decía, examinaos uno mismo, porque tenemos que examinarnos. Ahora, ¿cuáles son los deseos del mundo? Voy a mencionar un poco. La fama, el poder, la popularidad. Todas estas cosas, el dinero, todo esto que te aparta de Dios, todas estas cosas no son producidas por nuestro Señor Jesucristo. No son producidas por Él. Así que, hermanos, nuevamente, vivimos en una lucha continua en la que la carne quiere hacer y lo que el Espíritu Santo también, ellos se oponen entre sí. Ahora, muchos se preguntarán, pero espérate, pero el Espíritu de Dios es poderoso, es omnipotente. ¿Cómo puede permitir que nosotros a veces satisfacamos la carne? No, hermano. Lo que pasa es que el Espíritu Santo está en ti para empoderarte completamente. Pero tú tienes la responsabilidad de estudiar su palabra, de frenar esa carne. Tú tienes la responsabilidad. Hermano, la carne no puede ser moralizada, se lo dije al inicio. Lo que cambia es nuestro interior, nuestro yo. La carne lo único que tú puedes hacer es restringirla, más nada. Le decía que así como el caballo salvaje, ¿qué le hacen? Lo amarran, de ahí lo comienzan a enseñar, pues, para que sea doméstico, se puede decir. No sé mucho de caballo, pero la cosa es que el caballo salvaje lo agarran y lo comienzan a domar para que haga caso. Entonces así nosotros tenemos que restringir la carne. Vamos a ver qué pasa en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Voy a leérselo del
del 24. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Rápidamente Pablo daba ese ejemplo de que lo que corre en un estadio, solo uno se lleva el premio, pero él dice más adelante, corred de tal manera que lo tengáis. Él dice, corran todos, porque todos lo van a tener. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ahora, ¿qué golpea Pablo ahí? Lo que nosotros tenemos que golpear. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Hermano, la carne está ahí todos los días molestando, pero tú tienes que decirle, no, basta. Tú te vas a rendir a los pies de Cristo. Tú te vas a rendir a los pies de Cristo. Entonces, cuando yo desobedezco, entonces estoy ignorando la guía del Espíritu. Y aquí vemos que Pablo dice, cada vez que mi cuerpo no quiere obedecer el Espíritu de Dios, yo lo someto a los pies de Cristo. Yo lo someto, yo lo disciplino. De esta manera vamos a suprimir la carne. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Miren lo que dice. Miren lo que dice del versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros en otro tiempo, escuchen, no erais pueblo. En otro tiempo los deseos de la carne eran, nosotros le hacíamos caso siempre, pues. Siempre hacíamos los deseos de la carne en otro tiempo. Y miren, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora dice el versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténgase, hermano. No le den cabida a los deseos carnales. No le den cabida. El hombre mira a una mujer, estas mujeres que se visten no decorosamente. Pero si tú te fuiste, le diste deseo a la carne. Pero ahí donde entra el Espíritu Santo y tú quitas la mirada y ya vas en otra dirección. Las mujeres iguales, porque las mujeres también cuando ven estos hombres se van. Pero ustedes tienen que también ser guiadas por el Espíritu Santo y cambian su mirada, cambian su entorno. También hay muchos ejemplos. Lo que antes practicabas, no te quedes ahí. Si sabes que por ese camino está lo que antes practicabas, no vayas por ese camino, vete por otro. Pero te vas por ahí y te quedas ahí y después dices, no, lo que pasa es que no caíste, sino que tú sabes, el Espíritu te decía, no vayas ahí, pero tú fuiste. No es que caíste, es que tú querías ir a practicarlo. Entonces, dice, os ruego, iglesia del Maná La Esperanza, abstengáis de los deseos de la carne. Que os abstengáis de los deseos de la carne. Vámonos nuevamente al versículo 18 de Gálatas capítulo 5. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, recordemos que el judaizante enseñaban que todavía estaba vigente la ley mosaica. Estaba vigente. Pero Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Entonces recordemos cuando Pablo también menciona
en los capítulos anteriores, el capítulo 4 del versículo 30 dice más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces no es que nosotros, lo que nacemos bajo Sara, o el que nació bajo Sara es creyente. No, eso no es lo que está diciendo. Esto es espiritual. Nuestra vida es espiritual, hermano. Lo que está diciendo que lo que nacemos bajo el Espíritu de Dios somos libres. No es que tengas la sangre de Sara, sino lo espiritual. Eso es lo que se refiere. Entonces dice el versículo 18, pero sois guiado, pero si sois, que en otras palabras dice, pero tú que eres guiado, no es que Pablo decía si eres, no, Pablo decía, ustedes que son guiados por el Espíritu de Dios, no están bajo la ley, están bajo la gracia. Ahora, esto no se refiere, vamos a ver qué dice el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, dos puntos, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, versículo 20, idolatría, hechicería, y hasta ahí decimos, bueno, yo no estoy en nada de eso, me salvé, no estoy en nada de eso. Pero miren lo que ponen al lado, pleito, celos, iras, ¿te has enojado? Ira, enojo, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no se refiere a pecado extremo, más bien, miremos ese listado, se refieren a todo lo que requiere el dominio propio en nuestra vida para controlar todo eso. Cuando éramos antes, hacíamos todas estas cosas. Ahora no. Pero esos deseos que son de las carnes, estos que están aquí mencionados, todavía pueden tentarte en medio de tu caminar. Pero tú tienes que tener dominio propio. Ahora, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, Pablo siempre enseñaba sobre esto, que lo que practican, ¿qué pasa cuando una de las jovencitas quieren estar en un grupo típico, folclore? ¿Qué pasa? Ustedes entran hoy y al mes ya están en el conjunto. ¿Qué tienen que hacer para estar ahí? Practicar. Entonces tú lo practicas. Tú lo practicas. Entonces, así mismo es, estas cosas que están aquí, si las estás practicando, dice, no heredarás los reinos de los cielos, el reino de Dios. Muchos dicen, muchos se cubren diciendo, no, lo que pasa es que caí. No caíste. Dice que Eva vio el fruto, lo vio, lo codició, ¿y qué hizo después? Lo tomó. Pero cuando tú miras y codicias, es donde el Espíritu Santo entra con poder para que tú restringas eso y no lo hagas. Pero si tú lo tomas, lo practicas, es porque no eres guiado por el Espíritu Santo, eres guiado por la carne, eres guiado por Satanás. Acán, cuando entró a ese lugar, vio tanto oro y dijo, vio, lo codició, ¿y qué hizo Acán? Lo tomó. Y así es el pecado, tú lo ves. O lo viste en tu tiempo pasado. Ahora lo piensas, en la concupiscencia, lo ves, lo piensas y lo tomas. Bueno, yo creo que hoy, para ver qué hay ahí en la lista, adulterio, una vez al año, no sé más, fornicación, inmundicia, ¿para qué más? Lascivia. Hermanos, aunque no lo vean así, hay muchos que lo hacen así. Se justifican, se hacen un Dios a su imagen, no el Dios verdadero. Se hacen un Dios horizontal, no un Dios vertical. Y creen que haciendo estas cosas son salvos. Pero la estás practicando, hermano. La estás practicando. Ahora,
Homicidios, se lo dije en predicaciones anteriores, homicidio no es que agarres un cuchillo y mates a alguien. Homicidio es que tú odies a tu hermano. Es que tú pelees con tu hermano. Es homicidio. Ya ahí has matado. Y todas estas cosas, hermanos, son muy profundas que lo podemos dar en otras enseñanzas. Lo increíble de este listado es que aparte de todas esas inmoralidades que nosotros decimos no las hacemos, hechicería, yo no ando practicando brujería, yo no ando en fornicación, adulterio, pero lo increíble de todo esto es que vemos que está celo, iras, enojo, contienda, cosas que vemos normales. Cuando tú estás enojado, muy enojado, ahí no está obrando el Espíritu de Dios. Ese es Satanás. Ahí no está obrando el Espíritu de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, y antes de terminar lo vamos a ver, conocen esas personas que todos los días están bravos. Todos los días es una quejadera, enojo, y que no sé qué, y que no. Hermano, porque ahí gobierna Satanás, ahí no gobierna Dios, y lo vamos a ver en los versículos que vienen. Vamos rápidamente a Colosenses, y aquí pueden practicar restringir la carne. Si tenemos cansancio, vamos a decirle a esa carne, aguántate, que la enseñanza está buena. Vamos a ver Colosenses, capítulo 3. Y no, y eso es una guerra interna. Porque cuando estamos viendo una novela, una serie, nos quedamos hasta 3 horas ahí. O estamos conversando con amistades, nos quedamos hasta 3 horas ahí y no nos hace nada. Pero la carne no quiere escuchar palabras. Entonces hay que someterla. Dice Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué hace el Hijo de Dios? Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Por eso que Pablo dice, andad, andad, andad. Es obediencia, es mandato. Andad por el Espíritu de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene que buscar las cosas de arriba. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, dice el versículo 19 de Gálatas, no se vayan de Colosenses, dice el versículo 20, idolatría, hechicería, pero sigue enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, cosas que a veces vemos normales, y dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hermanos, el listado que Pablo menciona, luego él dice, haced morir en tu vida esto, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros lo que vemos normales, todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No, es que se me salió porque lo que pasa es que estaba acostumbrado a hablar así. Tienes que dejar de hablar feo. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cómo mientes? Hey, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque me es unos versículos, el fariseo se sabía la Biblia, pero era hijo de Satanás. Porque voy los domingos, el fariseo iba al templo, porque era su lugar, que ellos lo ponían orgulloso, pero era hijo de Satanás. Un doctor te puede decir, no tomes, no comas esto, no hagas lo otro, no vayas a fiesta, y tú por el doctor lo dejas. Pero ahora porque dejas de hacer esta cosa y dice que eres hijo de Dios. Eso no te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es hacer morir lo terrenal en ti. Pero ahora deja también la ira, el enojo. Vamos a enojarnos, pero de una vez tratemos de olvidarnos y dejar ese enojo a un lado. Y no mintamos, hermano, cuando decimos que somos hijos de Dios, pero nuestros hechos hablan otra cosa de ti. ¿Cuáles son los hechos que hablan de ti? Aquí están. Ah, pero es que él dice que esa familia es hijo de Dios. Pero, espérate, pero
adulteria, fornica, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensionería, envidia, homicidio, borrachera, orgía y todas estas cosas vemos. Los hechos hablan de ti, pero cuando eres hijo de Dios, vamos a ir al siguiente versículo. Estos hechos van a hablar de ti. Más, dice, el fruto del Espíritu es otra cosa, muy diferente a las que se mencionó. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted va a conocer a un hijo de Dios cuando haya frutos en su vida. Ahora, el fruto en su vida no es hablar lengua. No es tirarte en los domingos en la iglesia en un piso. No es saltar, no es brincar, no es gritar por ahí, estoy en victoria. No es eso. El hijo de Dios se va a conocer porque va a tener amor, va a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Va a tener dominio propio. Así se va a conocer un hijo de Dios. El hombre según la carne va a vivir en ira, como le decía. Hay personas que viven enojadas, todos los días enojadas, pero el hijo de Dios va a tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ustedes se dan cuenta cuando es hijo de Dios, porque sus hechos hablan de sí. Pero estos dos se van a oponer. Cuando me enojo, el Espíritu Santo me lleva a la paz. Perdóname, cometí un error, perdóname, no lo hago más, hice mal, perdóname. Porque el Espíritu Santo te vaya a llevar a la paz, pero si yo me enojo y me voy año enojado con esa persona o con cualquier otra cosa, entonces fuiste guiado por la carne. ¿Y saben cómo se va a ganar esta lucha? Doblando rodillas. Doblando rodillas. No tirando puñete. Doblando rodillas. ¿Y cómo sé que eres salvo, hermano? Por estos frutos. Tienes dominio propio en ti. No es saberte algunos versículos. Es importante, claro. Es una obligación, es obediencia, tienes que alimentarte la palabra. Pero no te sientas orgulloso diciendo, no, lo que pasa es que yo me sé todo proverbio. El Hijo de Dios se va a mostrar por estos frutos. Pero los que son de Cristo, para concluir, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, en tu vida tienes que crucificar con Cristo la carne. No tienes que ser guiado por la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Crucifiquemos los deseos de la carne, hermano. Vamos a tener una palabra oración. Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios. Te damos gloria y honra, Padre, por esta palabra poderosa que nos has dado, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Oh, mi Dios, te rogamos, Padre, que nos dé sabiduría, Padre. Nos dé fuerza, mi Dios, para restringir la carne, Padre. Oh, mi Dios, por cada hermano que se encuentra aquí, que sabemos que tiene una lucha interna porque es una lucha continua. Y quizás en este momento esté satisfaciendo la carne. Ayúdalo a vencer eso, Padre. Oh, mi Dios, te ruego, mi Dios, por aquel que no te conoce, Padre, que ve que todo es normal, que todo es tranquilo. Padre, ábrele su corazón, Padre. Te ruego misericordia por el que no te conoce y no entiende estas cosas, mi Dios. Te ruego misericordia por su vida. Oh, mi Dios, ayúdanos a poner en práctica, Padre, tu palabra, mi Dios. No otras cosas feas, pecaminosas, sino tu palabra, mi Dios. Gracias por tu poder, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por redimirnos para siempre. Por entrar al lugar santísimo para siempre, mi Dios. Porque si no fuera por redimirnos, por venir, por despojarte de ti mismo y venir a salvarnos, no estuviéramos aquí. Por eso te damos la gloria y la honra como solo usted se la merece. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios.
En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén.